Mnemotecnia para aprender los 12 pares craneales. Mnemotecnia significa técnica de memorización para recordar y aprender mejor. Entonces, ¿cómo aprender los 12 pares craneales en orden? Saber cuál es el primer par, el segundo par, el tercer par, el cuarto, el quinto, etcétera, sin pensarlo mucho y sin tener que hacer esfuerzos para memorizarlo. La mnemotecnia es la siguiente. Olga opta montar patines. Triciclo monta fácilmente, aunque Gloria necesita esperar en el hipódromo. Olga opta montar patines. Triciclo monta fácilmente, aunque Gloria necesita esperar en el hipódromo. Entonces es importante tener imágenes mentales en esta historia. Imaginar a Olga, puede ser alguien conocido, una amiga, un familiar, una novia, una ex. Entonces Olga elige, optar es elegir. Entonces Olga eligió montar patines, pero también sabe montar triciclo. Triciclo monta fácilmente, aunque Gloria, su amiga Gloria, necesita esperar en el hipódromo. Bueno, entonces aprendemos esa pequeña historia y las primeras letras de cada palabra, la primera solamente o la primera y la segunda, etcétera, son el primer par craneal, el segundo, el tercero, según la numeración que tenemos aquí a mano izquierda. Entonces, Olga es olfatorio, opta óptico, montar motor ocular común, patines patético, triciclo trigémino, monta motor ocular externo, fácilmente facial, aunque auditivo, Gloria glosofaringeo, necesita neumogástrico, esperar espinal, hipódromo hipogloso. Entonces el primer par craneal es el olfatorio, el segundo óptico, tercero motor ocular común, cuarto patético, quinto par craneal trigémino, sexto motor ocular externo, séptimo facial, octavo auditivo, noveno par craneal glosofaringeo, décimo par craneal neumogástrico, décimo primero espinal y décimo segundo hipogloso. Entonces tenemos aquí la representación de cada uno de ellos. Primer par craneal olfatorio. Tenemos aquí. Bueno. Entonces, la misma diapositiva anterior, pero ampliada. Entonces, Olga opta. El segundo par craneal, el óptico. Las funciones de los pares craneales. Por ejemplo, el nervio glosofaringeo, sensitivo especial, gusto, y somático motor y visceral, bronquial. Bronquial. Bueno, y como un ejemplo, el hipogloso, origen real, núcleo del hipogloso ubicado en el piso del cuarto ventrículo. Origen aparente, surco preolivar. Orificio de salida, condilio anterior. Destino, inerva a los músculos de la lengua. Entonces tenemos aquí la clasificación. Hay 12 pares de nervios craneales que constituyen los nervios periféricos del encéfalo. Estos nervios abandonan el cráneo a través de fisuras o forámenes para distribuirse
en la cabeza y cuello principalmente, a excepción del nervio craneal que inerva las estructuras torácicas y abdominales. Entonces tenemos aquí otra vez enumerados los pares craneales: el primero, el olfatorio; el segundo, el óptico. Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. La nomenclatura anatómica internacional incluye al nervio terminal como nervio craneal, a pesar de ser atrófico en los humanos y estar estrechamente relacionado con el nervio olfatorio. Entonces, los 12 pares craneales son nervios que salen directamente de la base del encéfalo. Entonces tenemos aquí el tronco del encéfalo, tronco cerebral o tallo cerebral. Está formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones. Los nervios craneales tienen un origen aparente, que es el lugar donde el nervio sale o entra en el encéfalo. El origen real es distinto de acuerdo a la función que cumplan. Las fibras de los pares craneales con función motora eferente se originan de grupos celulares que se encuentran en la profundidad del tallo encefálico, núcleos motores, y son homólogas de las células del asta anterior de la médula espinal. Las fibras de los pares craneales con función sensitiva o sensorial aferente tienen sus células de origen, núcleos de primer orden, fuera del tallo encefálico, por lo general en ganglios que son homólogos de los de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los núcleos sensitivos de segundo orden se encuentran en el tallo encefálico. Los núcleos de donde parten los pares craneales se ubican en una región generalizada conocida como tegmentum, que recorre el tronco del encéfalo. A nivel del mesencéfalo, estructura superior del tronco del encéfalo, parten el par 3 y 4. A nivel del puente troncoencefálico, estructura media del tronco del encéfalo, parten los pares quinto, sexto, séptimo y octavo. El puente troncoencefálico, llamado también protuberancia anular o puente de Valorio, es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre la médula oblongada y el mesencéfalo. Es el segmento más prominente del tronco del encéfalo. A nivel del bulbo raquídeo, estructura inferior del tronco del encéfalo, parten los pares noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Clasificación funcional. Según su aspecto funcional, los pares 1, 2 y octavo están dedicados, 1, 2 y 8, o primero, segundo y octavo, están dedicados a aferencias sensitivas especiales. Los pares tercero, cuarto y sexto controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares décimo primero y décimo segundo son nervios motores puros. Décimo primero para el esternocleidomastoideo, o sea, los músculos, el músculo esternocleidomastoideo, comúnmente abreviado como SM, es un músculo robusto
situado a los lados del cuello, por debajo del músculo platisma y dentro de una vaina formada por la capa de revestimiento de la fascia. Entonces los pares décimo primero y décimo segundo son nervios motores puros, décimo primero para el esternocleidomastoideo y el trapecio, y décimo segundo para los músculos de la lengua. Sin embargo, las raíces espinales del nervio accesorio, décimo primer par, presenta fibras sensitivas que emergen de la médula espinal, mostrando incluso un pequeño ganglio en la conjugación de los filetes radiculares con el tronco de la raíz espinal del nervio. Los pares quinto, séptimo, noveno y décimo son mixtos. Los pares tercero, séptimo, noveno y décimo llevan fibras parasimpáticas. Bueno, entonces tenemos aquí otra vez que el primer par craneal es el olfatorio, el segundo es el óptico, motor ocular común, el cuarto es el nervio troclear, o nervio patético. Olga opta montar patines patético, también llamado nervio troclear. Es un nervio craneal pequeño que tiene una función motora, ya que inerva al músculo oblicuo superior del ojo. El nervio trigémino. Olga opta montar patines, triciclo, trigémino. Entonces, contando con los dedos de la mano, Olga opta montar patines, triciclo es el quinto, trigémino. Entonces, el nervio trigémino o nervio trigeminal, también conocido como quinto par craneal o quinto par, bueno, con V, es un nervio craneal mixto. Cuenta con una porción sensitiva y una porción motora. Las ramas motoras se originan en el núcleo motor trigeminal, que se localiza cerca del núcleo sensitivo y continúa allí. Habría que pulsar, pero no salimos de la página. Entonces, el nervio trigémino, el quinto par craneal. El nervio abducens o nervio motor ocular externo. Entonces tenemos aquí, podemos movernos un poco y dice: inerva al músculo rectolateral, el cual abduce el globo ocular, ubicado en la hendidura esfenoidal. Luego, el séptimo par craneal es el nervio facial. Nervio facial es un nervio craneal mixto, es decir, contiene tanto fibras sensitivas como motoras, presente en mamíferos incluyendo humanos, en el cual forma el séptimo par craneal, o escrito de esta manera, V y 2I, ¿será? Ok, por ser un par craneal emite dos fibras. Bueno, entonces el octavo, el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo. Olga opta montar patines, triciclo monta fácilmente, aunque auditivo. Olga opta montar patines, triciclo monta fácilmente, aunque, y tenemos el octavo, contando con los dedos de la mano, o sea que nunca, o sea, siempre lo vamos a recordar. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente está. Entonces, vamos a leerlos. El nervio glosofaringeo. Bueno, estábamos en el auditivo, ¿no? El auditivo. Tenemos aquí percepción de sonidos, rotación y gravedad, esencial para el equilibrio y movimiento. El auditivo, ¿no? El nervio, el par craneal auditivo. La rama vestibular lleva impulsos para coordinar el equilibrio y
El brazo coclear lleva impulsos auditivos. Se localiza en el conducto auditivo interno. En anatomía humana, el conducto auditivo interno o meatus acousticus internus es un conducto óseo de 1 centímetro de longitud y alrededor de 5 milímetros de diámetro que se encuentra situado en la base del cráneo, en el peñasco del hueso temporal. El peñasco del temporal. Ok. Entonces tenemos el nervio glosofaríngeo que inerva ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Era la lengua? ¿Se acuerdan si era la lengua? Do you remember? Ok. Es sensorial motor parasimpático. Surco retro-olivar del bulbo raquídeo. Es allí donde, ¿qué es lo que dice aquí? Origen aparente. El origen es el que acabamos de leer. ¿En cuál estamos? En el glosofaringio. Bueno, entonces el glosofaringio recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. Proporciona inervación secretomotora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaríngeo y músculo estilogloso. ¿Cómo se llama el conducto por el cual la glándula parótida secreta la saliva? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos mientras vamos leyendo, mientras recuerdan. Bueno, inervación motora al músculo estilofaríngeo y al músculo estilogloso. También retransmite alguna información al cerebro desde las tonsilas palatinas. Esta se dirige al tálamo opuesto y a algunos núcleos del hipotálamo. La glándula parótida. La parótida es una glándula salival muy voluminosa. Bueno, es la más voluminosa, ¿no? Bilateral, situada a ambos lados de la cara, en una celda osteofibrosa dependiente de la aponeurosis cervical superficial por debajo del conducto auditivo externo, por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior. Bueno, y está ubicado en el foramen yugular. Foramen yugular es un gran foramen, o sea, una abertura en la base del cráneo, situado detrás del conducto carotídeo. Está formado por el hueso temporal y el hueso occipital. Permite el paso de muchas estructuras, como el seno petroso inferior, 3 nervios craneales. Bueno, entonces tenemos aquí la representación gráfica. Luego sigue el nervio vago. El nervio vago o neumogástrico. Que decíamos que Gloria, glosofaríngeo, necesita neumogástrico, que es el vago también. Bueno, entonces vamos a leer el nervio vago. Nervio vago proporciona inervación a la mayoría de los músculos laríngeos y a todos los músculos faríngeos, excepto al estilofaríngeo. Inervado por el glosofaríngeo, lleva fibras parasimpáticas a las proximidades de todas las vísceras abdominales ubicadas por encima de la flexura esplénica y recibe el sentido del gusto proveniente de la epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. Los síntomas del daño generan disfagia y se localiza en el foramen yugular.
El nervio espinal. Nervio espinal o nervio craneal accesorio o nervio espinal accesorio. Controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Se superpone con funciones del vago. Los síntomas del daño incluyen incapacidad para encoger los hombros y debilidad para los movimientos cefálicos. Ubicado en el foramen yugular. El nervio hipogloso. Proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso. El palatogloso es un músculo que se encuentra en la lengua, par pequeño y delgado. Entonces, el nervio hipogloso no proporciona inervación al músculo palatogloso, el cual es inervado por el nervio vago, y al músculo estilogloso, que es inervado por el nervio glosofaríngeo y otros músculos linguales, importante en la deglución, formación del bolo y la articulación de sonidos. Se localiza en el conducto del nervio hipogloso. Entonces Gloria necesita esperar en el hipódromo hipogloso. Bueno, entonces esa ha sido la mnemotecnia para aprender el orden y aprender los 12 pares craneales con una certeza a prueba del tiempo. Bueno, muchísimas gracias por suscribirse al canal, por pulsar en me gusta y por pulsar en la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. See you later. Au revoir. Muito obrigado. Até logo.